Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 87. Hoy volveremos a hablar con Julián Schwindlerman. Continuando con nuestras conversaciones anteriores, analizaremos la guerra en Gaza a un año de su inicio y los desafíos militares futuros que enfrenta el Estado de Israel. Sin embargo, el corazón de la charla se centrará en la degradación de las Naciones Unidas y el lawfare contra el Estado de Israel. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Placer volver a hablar con vos. Lo mismo digo. Bueno, mira, desde que empezamos a hablar ya pasó un año de la guerra en Gaza. Y entonces me gustaría empezar por ahí, ¿sí? Se cumplió un año del ataque terrorista de Hamas sobre la población civil israelí hace poco. Y creo que puede decirse hoy que jamás ha sido derrotado, ¿sí? Creo que esto es muy importante para Israel porque durante todo este año su estrategia militar, como muchas otras veces, fue saboteada por sus principales aliados y eso siempre era la principal incertidumbre que había sobre la posibilidad de que Israel derrote a un grupo terrorista, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu análisis de la guerra en Gaza? Bueno, sí, hay dos elementos que planteas ahí. Primero, evaluar el estado de situación al año de la guerra cruzado y por otro lado el rol de los aliados en la performance de Israel en esta guerra, ¿no? ¿Qué influencia tuvieron? Sobre el primer punto, yo creo que en relación a Hamas, porque hay muchos frentes de guerra, ¿no? O sea, cuando Hamas ataca Gaza, desde Gaza, se dispara estos siete frentes, tal como los definió Israel inmediatamente, que son parte de Cisjordania, la Gaza mismo, Líbano, Siria, Yemen, Irak y Irán mismo, ¿no? En este sentido, creo que lo que es el escenario de Gaza está bastante contenido. Se puede decir que la guerra está casi terminada. ¿En qué sentido? Porque hay que evaluarla en términos de los objetivos de guerra que planteó Israel. Ujú. Y los que declaró en su momento fueron la derrota militar de Hamas, que está prácticamente lograda, asegurarse que Hamas y que Gaza no vuelvan a ser una amenaza de seguridad para Israel, eso todavía está por verse, y el retorno de los rehenes, que todavía no se logró completamente. Pero si nos enfocamos puntualmente en cómo está Hamas hoy, Hamas está prácticamente derrotado. Sus 24 batallones están destruidos, hay un remanente del número 24 nomás, su top, liderazgo top, todos muertos, desde el arquitecto del baño de sangre, Yahya Sinwar, hasta Marwan Issa, Mohammed Deif, Ismael Haniyeh, que fue matado espectacularmente en Teherán, y otros grandes nombres que ya están totalmente fuera de juego. La cadena de mando está rota, la mayoría, la mitad por lo menos de los terroristas fueron arrestados o capturados, el 90% de su arsenal destruido, buena parte de los túneles quedó inutilizado y Gaza no está en condiciones hoy de montar una ofensiva real contra Israel bajo ningún estándar. Lo que hay todavía es en el terreno gazatí soldados israelíes y una guerra de guerrilla, digamos, con algunos remanentes de miembros de Hamas que tienen edificios entrampados con bombas que pueden disparar a los soldados y ocasionalmente lanzar algún cohete hacia Israel. Pero bueno, esencialmente sí, la guerra esa la tiene ganada Israel y ahora analizamos en un instante el rol de los aliados, ¿no? Pero lo pendiente todavía ahí es el tema de los rehenes. Este es un gran tema porque toca con el corazón, con el alma de Israel. O sea, toda la idea de que Israel es un estado refugio para el pueblo judío, que nunca abandona a un soldado en el campo de batalla, que protege a sus ciudadanos, el 7 de octubre fue vulnerado muy gravemente por Hamas. En consecuencia, el retorno de los rehenes va a ser un cierre emocional importante y una restitución de esa confianza popular en el Estado y sus estructuras de defensa. Creo que la sociedad comprende que depende más de una negociación política que de una acción militar en este momento, pues la acción militar ya fue realmente importante. Y bueno, desde ese lado se complica porque dependen de un Hamas que, qué líder, después de la eliminación de Yahya Sinwar, va a querer ser flexible, ¿no? Este es un tema. Entonces, habrá que ver cómo se maneja eso. Un gran temor mío, Sebastián, y lo planteé en algunas entrevistas que tuve con TV, es que
Hamas realmente, por un lado, está desordenado en cuanto a, no creo ni que sepan ellos mismos dónde están todos los rehenes y en qué estado están y si están vivos o no están vivos. Pero supongamos que tienen algún grado de control. Mi gran temor es que en una negociación devuelvan a parte de los rehenes, digan que el resto no los encuentran o que están muertos o que no saben, y que de aquí a un año aparezcan mostrando al bebito Kfir Vivas diciendo, lo tenemos, libéranos a todos los prisioneros palestinos. Me inquieta eso, me inquieta una estrategia de presión psicológica perversa. En consecuencia, creo que Israel va a tener que tener mucho cuidado con cómo maneja este asunto de recuperación de rehenes. Ahora, yendo a la otra parte de tu pregunta, el rol de los aliados, bueno, esto es un gran tema. Fundamentalmente Estados Unidos me gustaría centrarme porque Europa básicamente mantuvo su rol entre hostil y ambivalente o incoherente, que es típico de ella, Sí, salvo Francia, pero perdón, con salvo una Francia, salvedad, ¿no? Que Alemania, que creo que es el país más importante en Europa, sí se mantuvo sí, aliado a Israel. absolutamente, sí. Alemania tiene una historia especial con Israel y con el pueblo judío y siempre eso hace que se ubique con una mesura que la destaca del resto Ujú, de los europeos, ¿no? Y ujú, además sí tiene también un problema, como tuvo su awakening, ¿no? Su despertar después de la invasión de Rusia, de la alianza de Irán con Rusia. Creo que esto también ayudó a que Alemania, no quiero usar la palabra porque era un lema nazi, pero que Alemania despierte de alguna manera, ¿no? ujú. Que tome conciencia. El caso de Francia, te iba a decir, es especialmente agudo en este momento, con un presidente Macron absolutamente hostil a Israel y al pueblo judío, pidiendo embargos militares contra Israel, como en los 6 días puso en aquella guerra Charles de Gaulle, un presidente que está no permitiendo que Israel participe de ferias comerciales militares y declarativamente absolutamente del lado palestino. Eh, Tiene un juego muy singular, uno lo podría entender en el Líbano, porque históricamente Francia tuvo un interés muy especial en ese país, pero no con toda la región. Macron está queriendo hacer un jueguito anti-norteamericano, a la vez también de posicionarse como el líder anti en Europa, entre otras cosas, pero lo cierto es que está teniendo un rol muy pernicioso. Pero Pero el actor si me dejas que haga principal, sí, un perdón, comentario sobre Macron, yo creo que Macron es por un supuesto. dirigente que está totalmente perdido. Él no sabe, tuvo su momento de gloria, digamos, política y empezó a... Fíjate que una semana sale a hablar de que Europa puede caer ante los musulmanes, podemos perder toda la competitividad, al otro día sale a hacer algo que es lo opuesto a lo que dijo el día anterior. O sea, y desde que perdió las elecciones creo que está en caída libre. Yo lo veo como alguien que no, ya no es relevante. En parte coincido, es verdad que hay un temita electoral doméstico ahí que está Ujú. buscando protagonismo, pero Francia, más allá de Macron, es Francia, ¿no? Y junto con Alemania, me parece que son pesos pesados con Gran Bretaña. No, No son lo que eran antes, déjame pero viste, aclarar que sí, yo creo que Francia es importante. Lo que me refiero a Macron. Lo que quiero sí, decir es que Macron se ha vuelto difícil de interpretar porque se mueve entre lo claro. estratégico del país, su necesidad electoral, su desconcierto ante la caída, entonces va de un lado para otro. Sí, sí, está bien eso, es verdad, es verdad. Y bueno, y del otro lado tenemos a Estados Unidos, que es el gran actor, el relevante acá verdaderamente en la alianza especial con Israel. Y acá tenemos para evaluar un año de una política de la administración Biden-Harris errática, realmente incoherente, Ujú, por momentos muy pro-israelí y muy públicamente a favor de Israel, con gestos que fueron extraordinarios, sobre todo al principio. Y luego tenemos un zigzag extraño donde incluso llegó a poner también una limitación a la venta de armas y haciendo amenazas contra Israel como nunca hace contra Irán o Hamas. Y por momentos totalmente incoherente inclusive, ¿no? O sea, ¿bajo qué lógica después de que Irán disparó 181 misiles balísticos que volaron 1.500 kilómetros en 15 minutos y que no mataron gente en Israel solamente por las defensas israelíes y norteamericanas también, ¿no? ujú. Digo, pudo haber sido una masacre catastrófica. ¿Bajo qué lógica después Biden dice no quiero que bombardeen las instalaciones nucleares de Irán? O sea, no se entiende. Bajo ningún estándar se entiende. Porque si vos decís, bueno, no me bombardees las refinerías de petróleo porque voy a tener una disparada del precio, estamos en campaña electoral, no quiero la economía descalibrada, la podés entender, no compartir, pero la podés entender.
pero romper el programa nuclear es tu oportunidad única. Tu diplomacia desde Obama en adelante fracasó estrepitosamente. Es la ocasión quizás de decapitar al régimen iraní, inclusive. Valídalo, permitile a Israel que lo haga. No te pide que vos participes, nada más que no obstruyas. Bueno, y se pone en esta postura. Harris, por su parte, absolutamente obsesionada con el tema de no escalar, como si eso fuera un fin en sí mismo. Es inevitable, ¿no? Buscar paralelos con la Segunda Guerra Mundial e imaginar a Roosevelt diciéndole a Churchill, no escales, no escales, preservemos la paz. O sea, es realmente descabellado. Entonces acá yo creo que hay un rol de Washington que a mi modo de ver fue malo en general, tuvo cosas buenas, como cuando Biden fue el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ir a Israel en plena guerra, en advertirle a Irán el famoso don't, no hagas, ¿no? Pasa que no lo canalizó con una fuerza personal por la edad que él tiene y otras cosas, pero bueno, lo dijo. El envío de buques de guerra, de submarinos nucleares, las tropas, los misiles THAAD, toda la provisión de armas que le da Israel, la cobertura diplomática en la ONU. Hay un montón de gestos que son realmente muy impresionantemente pro-israelíes, pero están acompañados tristemente de una retórica realmente crítica de Israel, hostil a Netanyahu. En el New York Times prácticamente no pasa una semana sin que haya un leak que diga que Biden insultó en privado a Netanyahu o cosas por el estilo. La propia Harris obsesionada con la descalación y con la solución de dos estados. O sea, uno dice, muchachos, o sea, el disco hay que cambiarlo, hay que adaptarse a la realidad. En este sentido, el rol de Estados Unidos me parece que agravó y prolongó la guerra. Y si me permitís, Sebastián, antes de volver a darte la palabra, si uno compara con Ucrania, que vos entiendo que has estado incluso dando clases en un extraordinario acto de solidaridad con el pueblo ucraniano allí, vos fijate que lo que hizo Biden tanto con Israel como con Ucrania tiene puntos en común. En los dos casos mantuvo la guerra a fuego lento. Les dio la cobertura de defensa para que no sean destruidos, pero no les permitió hacer la ofensiva necesaria para prevalecer en la guerra. Y si vos no permitís que Ucrania pegue en Moscú y no permitís que Israel pegue en Teherán, bueno, mientras no paguen un precio Putin y Khamenei, ¿por qué van a parar la guerra? Mientras el precio lo paguen los rusos y los ucranianos en general, pero no ellos. Mientras lo paguen en Hamas o en Hezbollah, pero no en Irán, obviamente que no se van a detener. Y lo que es lógico, intuitivo, pareciera que la administración Biden no lo aplica por esta gran preocupación electoral. Como una vez charlamos en una clase anterior nuestra, la solución de dos estados que buscan no es en Israel-Palestina, sino en Michigan y Minnesota, ¿no? Como que su preocupación verdaderamente es electoral doméstica. Y esto es un problema. Es interesante que hace poco salió una encuesta en Estados Unidos en la que se mostraba que la gran mayoría de la población apoya a Israel y cree que hay que permitirle a Israel terminar su trabajo. O sea, con respecto a la eliminación de Hamas, ¿sí? Eh, yo creo que el trabajo de Israel es más amplio y vamos a hablar de eso, pero digo, era lo que se le preguntaba en esa encuesta, para ser preciso. Y que obviamente la administración Biden y la candidata a presidenta Harris están más, como decís vos, focalizados en unos votantes marginales, ¿no? Que son los que son muy críticos de Israel y están muy guiados que esa retórica se guía mucho por esa política doméstica, pero que todo esto es estructural en Estados Unidos y tiene su contracara en el nuevo equilibrio que se está generando en el Medio Oriente, ¿sí? Donde los líderes allí entienden que ya, y esto también lo hablamos, que Estados Unidos ya no es el garante de la paz con respecto a Irán y que sí lo es Israel, ¿sí? Entonces, de eso te propongo postergar el análisis de esto un poco en esta charla, pero me parece que es algo que ya se viene dando en varias administraciones demócratas, ¿no? Sí, sí, yo coincido con eso. La verdad es que hay toda una mirada que pareciera ser como, ¿viste cuando se habla en teoría de relaciones internacionales de las dos escuelas, Ujú. la liberalista y la realista? Sí. Claramente cuando lo bajas a tierra es esto.
verdaderamente hay dos cosmovisiones y es muy difícil romper con políticas de preconcepto y creo que sí marca una falta de sintonía, como bien marcás, con la opinión pública general. Mm, Porque acá hay un tema de percepción, creo que es más un área de psicología o neurociencia, ¿no? Estrictamente, que es hasta qué punto, las encuestas son mucho más científicas, son más precisas para evaluar opinión pública, pero vos te quedás, vos, yo, digo, la gente en general, con la fotografía y las imágenes de TV de los campus tomados en Estados Unidos o de las manifestaciones hostiles cuando van al Museo de Brooklyn a hacer un boicot de BDS o lo que fuere. Esto genera emocionalmente la percepción de una brutal y masiva hostilidad contra Israel y por supuesto que hay un problema de antisemitismo muy serio. Los índices están creciendo. Pero por otra parte, las opiniones también son claras. Las encuestas dicen, mira, la mayoría del pueblo americano está con Israel. ujú, Lo mismo los israelíes. La mayoría tiene una postura nacionalista en este momento. Incluso históricamente los pacifistas, que hay que recordar, en Israel un pacifista no es un hippie de San Francisco, es un tipo que fue al ejército, que sabe manejar armas y que desde ese lado plantea, ¿no?, la postura. Y bueno, hoy en día, salvo los marginales de la ultraizquierda en ambos países, es obvio que hay una mirada realista de la política internacional. Yo creo que en este sentido hay que ver si eso se traduce políticamente en el plano electoral, porque en rigor no es el único tema de votación, ¿no? Entonces entra a jugar con otros factores, pero yo creo que si ese fuera el tema, si se va a la elección solamente monotemáticamente con esto, yo no creería que Biden y Harris ganarían. no, no, seguro, seguro. Bien, déjame que te lleve a otro tema del que vos has estudiado también, que es el de las Naciones Unidas, que creo que es, hoy día me parece que hay un consenso muy grande de que ha perdido su funcionalidad y además es completamente un organismo completamente sesgado, ¿sí? Sí, O sea, no solo ya es obvio su antisemitismo, que para cualquiera que estudiase, eh, digamos, las declaraciones y sanciones en el tiempo, era algo que se sabía y de lo cual ya hablamos, sino que creo que quedó clara la gran influencia de Irán y Rusia sobre el organismo en general, pero en particular el secretario general, ¿sí? Y creo que eso es bastante escandaloso. Entonces me gustaría porque en algún punto fue un organismo muy útil las Naciones Unidas y todavía tiene agencias que son valiosas, pero ¿cómo se llegó a este deterioro? Y si crees que sí, tiene algún arreglo, ¿no? bueno, está muy bien tu pregunta. Sí, yo estudié este tema desde un punto de vista, por un lado académico y por otro lado práctico, porque fui director ejecutivo adjunto de United Nations Watch, que es una ONG suiza en Ginebra, con representación como miembro de la sociedad civil ante los organismos de la ONU allí. Ginebra es la ciudad que más sedes de la ONU tiene fuera de Nueva York, que están los headquarters, ¿no? Ujú, Y la realidad es que tiene entre ellos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es uno de los más perniciosos de todos, entre otros. Entonces, primero vemos un poco la historia. La ONU, coincido con tu apreciación, es un foro útil, bien creado, que tuvo valores fundacionales importantes en la post-Segunda Guerra Mundial, con una finalidad de crear un espacio de diálogo entre naciones para dirimir las disputas de manera pacífica y diplomática y evitar una tercera guerra mundial. Con el tiempo, sin embargo, la ONU fue corrompiéndose políticamente, económicamente también para el caso, pero políticamente, a la luz de que, vos fíjate, Sebastián, que en un principio eran 45 países los fundadores claro. de la ONU y hoy son los miembros 194. O sea, se cuadruplicó prácticamente la membresía y esto es resultado de procesos de descolonización que Mm, hubo desde entonces y del surgimiento de países nuevos, independientes, excolonias en algunos casos, y muchos de estos no tienen una cosmovisión de democracia liberal o pacífica para el caso, o desarrollista. Esto significó que un montón de naciones ahora tienen la mayoría para votar, por ejemplo, en los foros como la Asamblea General, de manera en lealtad a bloques que se formaron. Vos tenés el bloque, ponele, latinoamericano, africano, asiático. Entonces, hay 57 países musulmanes, que ya eso solo le da una mayoría automática en un montón de votaciones.
tienen el respaldo mayormente de los países, no todos, pero muchos latinoamericanos, y cuando se vota como bloque, el bloque es todos los votos de todos, ¿no? También mm, no siempre votan individualmente. Y se da una especie de negociación de toma y daca, donde, por ejemplo, un país, por inventar un ejemplo, Haití, que tiene exactamente el mismo voto que China y Estados Unidos, es un voto por país, seas China o seas Haití o seas Estados Unidos, tenés un voto. Bueno, Haití dice, mira, yo, Arabia Saudita, estoy inventando un ejemplo, necesitaría que me prestes plata porque mi país está colapsado. Y Arabia Saudita le dice, bueno, dale, yo te presto. A cambio de eso, en el Consejo de Derechos Humanos, que veo que tenés un asiento, cuando hablen de mi país, vota a favor mío. mm, Entonces, este tipo de situación se da todo el tiempo. mm, Y hay otro problema, particularmente el Consejo de Derechos Humanos tiene una mayoría, más del 60% de sus miembros no son democracias. Y esto es porque precisamente los que más interés tienen en formar parte del Consejo son las dictaduras, mm, porque quieren crear una red protectora y no ser juzgados. Entonces hoy tenés la paradoja de que, para darte un ejemplo de la composición actual, Burundi, China, Cuba, Eritrea, Qatar, Somalia, Sudán, Argelia, estos son países, entre otros, que hoy integran el Consejo de Derechos Humanos. Estos son los que condenan a Israel y, para el caso de Estados Unidos. Entonces, acá hubo una perversión de valores muy, muy grande, que bueno, en un sentido, como dijo en su momento, yo marqué una frase que te quiero leer ahora de Paul Johnson, que es muy buena, pero antes de eso, en su momento, El historiador. el historiador, pero antes de ir a eso, Kurt Waldheim, que fue un secretario general de la ONU, que fue un nazi, este es un otro tema. Mm, La ONU tuvo como secretario general a un ex nazi, y si vos entras hoy en día a la página de la ONU, al perfil de él, no dicen nada de esta polémica. mm, Pero bueno, tuvieron a un ex nazi, no sabían que era un nazi cuando lo contrataron, digamos, pero de todas maneras, ¿no? Bueno, el hecho es que Kurt Waldheim él mismo dijo en un momento que la ONU no podía ser otra cosa que el reflejo de los valores de la sociedad internacional. Y Yehuda Blum, que fue el embajador de Menachem Begin en la ONU, que es un erudito de la ley en la Universidad Hebrea de Jerusalén, a quien tuve la ocasión de conocer, él en un ensayo suyo dijo, o en un libro, perdón, donde cuenta sus memorias de mm, su experiencia en la ONU, decía, la ONU no puede ser mejor que lo peor de sus componentes. mm. Y esta es una buena definición, pero permíteme que te dé la de Paul Johnson. Es muy breve y creo que refleja de manera muy precisa esta degradación moral de Naciones Unidas. La frase tiene décadas de historia en este momento. Paul Johnson dijo, en 1975 dijo, cuando se comparó a Israel con una forma, al sionismo con una forma de racismo, en la resolución, justamente hablando de la influencia de Rusia, de la Unión Soviética en aquel momento, con el liderazgo árabe, que fue repelida en 1991. En 1975, Paul Johnson, el famoso historiador y escritor británico, dijo, la ONU rápidamente está convirtiéndose en una de las creaciones más corruptas de toda la historia de las instituciones humanas. La melancólica verdad, temo, es que las velas de la civilización se están consumiendo. El mundo está siendo incrementalmente gobernado no tanto por capitalismo o comunismo, o democracia social o incluso barbarismo tribal, sino por un falso léxico de clichés políticos acumulados durante medio siglo y ahora asumiendo una especie de degenerada autoridad sacerdotal. Ok. Bueno, Hoy esto sigue El válido, presidente Milei suscribiría a esa cita. absolutamente, absolutamente. Sí, señor. Y bueno, y para darte otros poquitos ejemplos, la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 2015 hasta hoy, y estoy tomando justamente data de UN Watch que tienen su portal, para quien quiera verificar, es un portal maravilloso. Yo estoy desvinculado ya, la organización sigue haciendo un trabajo realmente muy bueno. Por ejemplo, tenés 155 resoluciones contra Israel. Escucha bien, 155 resoluciones de la Asamblea General de la ONU desde en una década, digamos, hasta hoy, contra cero para China, cero para Cuba, cero para Qatar, cero para Libia, cero para Turquía, cero para Pakistán, cero para Venezuela. ¿Está Mm, bien? Irán tuvo 8 en contra, Norcorea 9, Siria 11, Rusia 24, pero por la guerra, y Estados Unidos 10. ¿Está mm, bien? O sea que Israel y Estados Unidos son los más condenados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. claro. Perdón, por la Asamblea General.
Pasemos ahora al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde el 2006 a hoy, o sea, prácticamente 20 años, 108 resoluciones de condena contra Israel, otra vez el país más condenado, contra cero de China, cero de Pakistán, cero de Qatar, cero de Arabia Saudita, cero de Turquía. Y luego sí, hay algunas condenas contra varias, contra Siria, 44, pero después bajás a 15 de Irán, 17 de Corea del Norte, 3 de Venezuela, ¿tá? Eritrea, 14 y Rusia, 8. Es Y decir, por último, sí, que eh, Irán, Venezuela, incluso Turquía, Turquía está bombardeando a Kurdistán indiscriminadamente, o sea. no, no, es inconcebible, escúchame, China. China tiene 1 millón de musulmanes uigures encarcelados en campos de concentración. Se habla de genocidio cultural y ni una condena. Ujú, Ni una condena contra toda represión brutal, contra todo el acoso contra Taiwán, etcétera. Bueno, y fíjate esto, la Organización Mundial de la Salud, tuvimos la pandemia, ¿no? China ujú, tuvo por lo menos algo que ver tuvo, me parece, algo escuché, que China ujú. tuvo que ver. Bueno, la Organización Mundial de la Salud también en una década tiene 13 resoluciones de condena contra Israel y veamos, contra Irán, cero. Arabia Saudita, cero. Yemen, cero. Pakistán, cero. Siria, cero. Qatar, Turquía, Mauritania, Egipto, Jordania, Marruecos, Líbano, Mali, Chad, cero. El único país que condenó es a Israel. 13 Que veces. digamos, además es el país que probablemente más haya hecho para desarrollar la medicina en las últimas 2 décadas. Absolutamente. Y premios Nobel lo ves un montón incluso en ese sentido, ¿no? Con lo cual, sí, es Y realmente nuevos muy, muy tratamientos y nuevos escandaloso. medicamentos, o sea, cuántas patentes de nuevos medicamentos salieron de Israel, ¿no? O sea, Absolutamente. Absolutamente. Es realmente descabellado. Entonces, Israel se ha convertido en un sentido en el judío entre las naciones, se ha convertido también ¿cómo se dice? En el medidor, en el termómetro de cuáles son los valores morales hoy de la comunidad internacional y de la ONU. Y cuando lo aplicás a la actual en Medio Oriente, digamos, esta vez sí hay que decir guerra en Medio Oriente, porque abarca muchos países de la región, ¿no? No solo Gaza. Vos ves que, por ejemplo, el rol de UNRWA es totalmente pro-palestino. Ves el rol de UNIFIL totalmente pro-Hezbollah. Ves el rol de la Cruz Roja o de la Organización Mundial de la Salud totalmente con los palestinos. O sea, abandonan a Israel por completo. Todo el sistema trabaja en contra de Israel. No son solo las resoluciones, son la cantidad de comités de investigación, de misiones de investigación, de declaraciones, de reuniones eternas que hacen, de reportes que sacan. Todo esto en buena medida también es resultado no solo de la comunidad internacional, sino de una estrategia muy inteligente, muy, muy astuta que tuvo la OLP en su momento, la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat, que en los años 70, en paralelo a la internacionalización del terrorismo que hizo, pues cuando comienza a hacer secuestros de aviones, ataques a embajadas, a la OPEP y cosas por el estilo, también hizo una infiltración de la ONU que fue asombrosa. Arafat se hizo invitar, revólver en cintura, a la Asamblea General de la ONU a dar un discurso, pasó a ser incorporada como organización invitada a la ONU, se crearon comités, departamentos y entidades del sistema de la ONU para trabajar a favor de la OLP incesantemente. Y décadas después de esta maquinaria pro-palestina instalada dentro de la ONU, bueno, el resultado también es la contracara, que es una hostilidad a Israel abrumadora. Sumado a lo que dijimos antes, que lo dijeron los secretarios generales y el embajador israelí, que refleja los valores de la humanidad. Entonces, cuando vos ves hoy que Amnistía Internacional, la Cruz Roja, el mundo académico, están todos obsesivamente en contra de Israel y casi a favor de Hamas, comprendés que es parte también de esto. O sea, la ONU es parte del mundo, la ONU es parte de lo que hoy anima a la opinión de élite mundial. ujú. Bien, déjame pasar a una consecuencia que sí es muy, muy seria, que es el de cómo funcionan las leyes de guerra y las cortes internacionales, y está relacionado a la ONU. ¿Cómo no? Eh, y es cómo se utilizan como herramientas de lawfare contra Israel, ¿sí? Un ejemplo destacado de esto es lo que se conoció como el informe Goldstone de la ONU,
Fue un informe sobre una operación anterior de Israel en Gaza en el 2009, si no me equivoco, ¿sí? Correcto. Y que acusaba, obviamente, a Israel de haber cometido crímenes de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, Israel en su momento no se defendió de este report en Naciones Unidas y eso generó todo un debate interesante en Israel, pero a lo que yo voy es que en el 2011 el propio Richard Goldstone lo retractó al report, ¿sí? Ujú. Escribió un artículo en el Washington Post diciendo que con la nueva evidencia muchas de las conclusiones estaban equivocadas, ¿sí? Estaban equivocadas y que Sí, Israel no había cometido los crímenes de los que se le acusaba. Pero el daño ya estaba hecho, ¿sí? Eh, eh, en la opinión pública y también en las acciones militares, porque quizás Israel podría haber terminado con Hamas entonces, ¿sí? claro. Eh, Sí, de hecho lo que mencionás es un caso que fue emblemático de lo que estamos hablando y también por el hecho de quien presidió ese reporte, esa misión y llevó su nombre era un judío sudafricano, lo cual lo eligieron a la perfección porque ¿qué más puede validar una postura antisionista que un judío y qué más la acusación de apartheid que un sudafricano, ¿no? Entonces pareció realmente muy bien diseñada políticamente para difamar a Israel. Y Richard Goldstone efectivamente no instigó, lideró una misión que había sido instigada, pedida por, presta atención, Bangladesh, Malasia, Pakistán, Siria y Somalia. Ellos fueron los que pidieron que se haga esta investigación. Y efectivamente se hizo, fue opuesta en su momento por Suiza, Japón, Canadá, la Unión Europea, no por Estados Unidos, porque en ese momento el presidente Bush había sacado a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos, luego Obama revirtió la decisión. Y como era de esperarse, sí, condenó por supuesto a Jerusalén por todo. Básicamente no hizo distinción entre agresión armada, terrorista y legítima defensa de una democracia, entre los actos deliberados de terror de un grupo y las bajas civiles accidentales cometidas en el marco de una guerra. Era un reporte de 575 páginas y que todos los cohetes iniciados por Hamas, que fueron los que dispararon la guerra, prácticamente no eran mencionados y caracterizó a la defensa de Israel de ser, cito, un ataque deliberadamente desproporcionado, diseñado para castigar, humillar y aterrorizar a la población civil palestina. Cierro comillas. El informe tildó a Israel de ser un poder ocupante y eso era ridículo porque desde el 2009, como señalaste, en el mm, 2005 Israel ya se había retirado de Gaza y concluyó de manera muy escandalosa que jamás no usó hospitales como centros de comando, que no utilizó ambulancias para transportar cohetes, que sus hombres no dispararon desde las instalaciones de la ONU y que las mezquitas no habían sido empleadas para esconder municiones, lo cual era todo enteramente falso, lo contrario había ocurrido. Y en un acto insólito de chutzpah, ¿no? De vergüenza, le pidió a Israel que pague materialmente el daño causado en la contienda a Hamas. Y lo único que concedió sobre Hamas había sido que los ataques a civiles israelíes, pongo entre comillas, constituiría, fíjate, crímenes de guerra y podría significar crímenes contra la humanidad. mm, Bueno, de manera que sí, fue un reporte muy, muy escandaloso y pasando a la retracción de Goldstone, me gustaría citar dos o tres partes, si me permitís. sí, En el 2011, que es mucho tiempo después, 2 años después de este daño, ya es muchísimo, pero bueno, tuvo su mea culpa, su arrepentimiento. En abril, Goldstone publica dos artículos. En abril publica en el Washington Post y luego en noviembre en el New York Times. El más importante es el que vos citás, mm, el del Washington Post, porque va directo al reporte. Se titula Reconsideración del informe Goldstone sobre Israel y los crímenes de guerra. Y permíteme que cite un poquito, sí, si te sí, parece, Sebastián. Él dice así, hoy sabemos mucho más sobre lo que ocurrió en la guerra de Gaza de 2008-2009 que cuando presidí la misión de investigación designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que produjo lo que se conoce como el informe Goldstone. Y acá dice, si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, el informe Goldstone habría sido un documento diferente. Y dice, el informe final del Comité de Expertos Independientes de la ONU, que siguió las recomendaciones del informe Goldstone, concluyó que Israel ha dedicado importantes recursos a investigar
más de 400 denuncias de mala conducta operativa en Gaza, mientras que las autoridades de facto, es decir, Hamas, no han llevado a cabo ninguna investigación sobre el lanzamiento de ataques de cohetes y morteros contra Israel. Esto parece de una ingenuidad increíble, ¿no? Pero bueno, está bien que lo marque. Dice, nuestro informe encontró evidencia de posibles crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad, tanto por parte de Israel como de Hamas. No hace falta decir que los crímenes presuntamente cometidos por Hamas fueron intencionales. Sus cohetes apuntaban de forma deliberada e indiscriminada contra objetivos civiles. Esto lo dice ahora, pero no lo había dicho en el informe original. Al igual que lo que viene a continuación, nuestras investigaciones también indican que los civiles no fueron atacados intencionalmente como una cuestión de política de Israel. Sigue con otras cosas, pero básicamente lo que hace es desarmar por completo el mismo reporte que lleva su nombre, ¿no? Y bueno, y él Sí. aclara acá que Israel tiene derecho a la defensa y qué sé yo, y termina concluyendo que las leyes de guerra tienen que aplicar también sobre los actores no estatales como Hamas. Es una retracción absoluta, importante, para un historiador, para un académico, tiene relevancia. En aquel momento para la prensa, ya pasó 2 años después, lo trataron como de que fue resultado del lobby sionista y todas las conspiraciones. Ahora, de manera bien interesante, en noviembre, él publica en el New York Times, que verdaderamente es la madre de todos los diarios progresistas en Estados Unidos, una nota dedicada a contrarrestar otra calumnia que estaba implícita en el reporte, que es la idea de que Israel es apartheid. Mm. Y es interesante la argumentación. Fíjate cómo él lo plantea. Él dice, conozco muy bien la crueldad abominable del sistema de apartheid en Sudáfrica, bajo el cual los seres humanos, caracterizados como negros, no tenían derecho a votar, ocupar cargos públicos, utilizar baños o playas para blancos, casarse con blancos, vivir en zonas exclusivas para blancos o incluso estar sin un pase. Mirá lo que dice ahora. Los negros gravemente heridos en accidentes de tráfico eran abandonados a su suerte para que murieran desangrados si no había una ambulancia negra que los llevara a un hospital para negros. En los hospitales para blancos no podían ir. Entonces él ahora lleva esto a Israel y dice, al evaluar la acusación de que Israel aplica políticas de apartheid, que por definición se basan principalmente en cuestiones raciales o étnicas, es importante distinguir primero entre las situaciones en Israel, donde los árabes son ciudadanos, y en las zonas de Cisjordania, que siguen bajo control israelí en ausencia de un acuerdo de paz. Entonces, respecto a los árabes de Israel, dice, en Israel no hay apartheid. Nada allí se acerca a la definición de apartheid según el Estatuto de Roma de 1998, y lo cita. Actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática por parte de un grupo racial sobre cualquier otro grupo o grupos raciales y cometidos con la intención de mantener ese régimen. Entonces dice, los árabes israelíes, que son el 20% de la población de Israel, hoy ya son el 25%. En aquel momento eran el 20%, votan, tienen partidos políticos y representantes en la Knesset y ocupan puestos de prestigio, incluso en la Corte Suprema. Los pacientes árabes se encuentran junto a pacientes judíos en los hospitales israelíes recibiendo tratamiento idéntico. Y además hay médicos árabes. O sea, en los hospitales de Israel, de hecho, se mezclan las dos cosas. Hay médicos árabes que tratan a judíos y médicos judíos que tratan a pacientes árabes. Y en situación de Gaza, dice el perdón, de Cisjordania, es más compleja. Pero aquí tampoco hay intención de mantener un régimen institucionalizado de opresión y dominación para un grupo racial. Se trata de una distinción fundamental, aun cuando Israel actúe de manera opresiva contra los palestinos de esa región. La separación racial impuesta por Sudáfrica tenía como objetivo beneficiar permanentemente a la minoría blanca en detrimento de otras razas. En cambio, Israel ha aceptado en teoría la existencia de un Estado palestino en Gaza y casi toda Cisjordania y está pidiendo a los palestinos que negocien los parámetros. De manera que esta combinación de dos artículos de Richard Goldstone no solo refutan a todo el informe que lleva su nombre, no todos refutan esta misión escandalosamente antisemita de la ONU, sino que hacen un alegato que también refuta la argumentación del apartheid, que es digamos, muy, muy importante hoy en día, ¿no? Me parece a mí que en este sentido el daño que hizo Goldstone fue gigantesco y la reparación, de alguna manera, si bien es ínfima y minúscula en relación a ese daño, sirve, sin embargo, en términos argumentales para marcar hasta qué punto un jurista que para la ONU era un tipo respetable no puede dejar de serlo cuando argumenta que en Israel no hay apartheid solo por conveniencia ideológica, ¿no? Sí.
Pero volviendo a esta cuestión del loafer, fíjate que se replica exactamente la puesta en escena. No me acuerdo, pero yo me acuerdo que estaba en Tel Aviv, así que sería entre mayo y julio, donde un jurista ahora alemán, que había su familia y él de muy chico sobrevivido al holocausto, eh, prácticamente retirado ya, no recuerdo su nombre, por eso no lo digo, pero juez de derechos humanos, se presenta en CNN con un report en que acusa a Israel de genocidio en la guerra con Gaza y, y también tiene un impacto muy grande porque es un judío que sobrevivió al holocausto, que además en toda su carrera solo tuvo en una ocasión, acusó de genocidio, que fue a Irak, ¿sí? Y entonces eso lo pone como creíble. ¿Por qué acusaba a Israel de genocidio? Incluso reconocía que Israel tenía derecho a defenderse del ataque terrorista, entonces era porque Israel, no, según él, no proveía la cantidad de alimentación necesaria para sostener a la población gazatí, y eso era un intento de genocidio. Unos días después quedó demostrado que Israel proveía más de 3 veces lo que se suponía que tenía que hacer según las leyes de guerra, y que si no llegaba a la población era porque jamás desviaba los alimentos, ¿sí? Y se desvaneció esa acusación, pero tuvo el mismo flavor, ¿sí? El mismo intento de instalarse como otro caso de lawfare contra Israel. Absolutamente, y si me permitís, Sebastián, hay otro caso que quisiera agregar. Yo tengo un blog en el Times of Israel y estuvo dedicado una de esas columnas al Instituto Lemkin, que tiene Mm, base en Estados Unidos, donde me fijé y la verdad es que es un grupo de personas que no se ven apellidos judíos y que se apropiaron del nombre de un judío polaco como Rafael Lemkin, que fue quien acuñó el término de genocidio después de la Segunda Guerra Mundial, crearon el Instituto Rafael Lemkin e incesantemente acusan a Israel de cometer un genocidio. Esta es otra travesti, ¿no? Como se dice, de la moral, de la política, donde se valen, como fíjate la tendencia. Por un lado lo tenés a Richard Goldstone, que es un judío sudafricano, acusando a Israel de apartheid y genocidio. Luego tenés a este prestigioso jurista alemán judío, usado para acusar a Israel de genocidio y demás. Y luego al Instituto Lemkin, como Rafael Lemkin ya está muerto, su nombre para acusar a Israel de genocidio. Es como si hubiera una política deliberada de querer manipular a los propios grandes nombres judíos en la guerra, en este lawfare contra el propio Israel. sí, sí, déjame que haga un chiste. O sea, que nadie piense que Norman Brinsky forma parte de este selecto grupo, digamos. No, no, claro, claro que no, por supuesto. Igualmente es una hormiguita al lado de ellos, ¿no? Sí, Pero sí, 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 por está eso, muy bien. por eso. Sí, sí. Bien, ya hemos hablado, sí, en este ciclo de conversaciones que tuvimos, cuidado que la Fuerza de Defensa Militar Israel pone en la protección de vidas civiles en cada una de sus operaciones de defensa. Y es importante subrayar defensa, ¿sí? A Sí, pesar de ello, siempre se usa cualquier dato que exista en un conflicto armado en el que participa Israel para desprestigiar a Israel y acusarlo de matar civiles, porque lamentablemente siempre que hay conflicto armado hay pérdida de vidas civiles inocentes que todos lamentamos, que nadie desea, pero que lo que importa es saber que dado que los conflictos existen y que van a seguir existiendo, se busca minimizarlos, ¿sí? Entonces, los que nos interesamos, en tu caso, por los datos, eh, siempre hemos visto que Israel pone un cuidado excesivo y que eso es demostrable, pero yo creo que siempre hay que seguir demostrándolo, ¿sí? Que es muy importante. Entonces te quería preguntar si en este caso podemos afirmar con los datos que hay hasta ahora que eso ha sido así, ¿sí? Que Israel buscó minimizar las bajas civiles en Gaza.
Definitivamente, y creo que es una pregunta hiper pertinente en una conversación como esta, porque nos permite poner números, discúlpame, a lo que de lo contrario queda como un acto de un simple debate. Él dijo, ella dijo, yo digo, yo opino, ¿viste? Ujú, Entonces vamos a los números. Jamás dice que mató, que Israel mató a más de 40.000 palestinos. No distingue entre combatientes y civiles, ni tampoco discrimina entre quienes fueron muertos por los 4.000 cohetes defectuosos que cayeron dentro de la propia Gaza, ¿no? Que ujú, es un numerito que puede provocar muerte. Israel, por su parte, dice que mató 17.000 terroristas en Gaza, o 18.000 más o menos, más 1.000 aproximadamente que había matado el propio 7 de octubre dentro de Israel. Entonces, si vos haces la cuenta, grosso modo, acá el economista sos vos, ¿no? Pero permíteme, grosso modo, tenés que es una tasa de 1 a 1, que si 18.000 son los terroristas matados y hay, si le creemos a Hamas, 40.000 muertos en total, esto te da una tasa de 1 a 1 prácticamente. Quiere decir que por cada terrorista que Israel mató, provocó la muerte a un civil palestino. No hay en la historia universal de la humanidad, no hay en la historia de las guerras modernas una tasa tan baja de luchas asimétricas como esta. De hecho, los reportes de la ONU y los informes de la Unión Europea, que son citados en general por los especialistas en guerras y expertos militares, plantean que la tasa suele ser de 1 a 9. ujú. Y ni Estados Unidos en Mosul tuvo estos cuidados cuando luchó contra el ISIS. Y además cabe aclarar, retomando lo que fue tu primera pregunta, que dio pie a que yo presente el cuadro, en, en una, digamos, situación urbana de complejidad como esta. Esta es una guerra donde no se está peleando en el desierto, ¿no? De Irak. Se está peleando en una zona densamente poblada con 2,5 millones de palestinos, dentro de los cuales hay 40.000 terroristas escondidos, con una red de túneles más grande que la de Londres o la de Nueva York o la de Buenos Aires, donde usan cementerios, mezquitas, hospitales como cuarteles generales, como centros para guardar armamento, etcétera. De manera que es muy complicada la situación y lo que Israel logró en esta coyuntura es asombroso, porque la tasa es bajísima y sobre todo cuando Hamas no es que son víctimas accidentales, Hamas quiere que Israel mate a los civiles palestinos para ganar puntos políticos en la Corte de Opinión Internacional. Ujú. Entonces, permíteme que te dé algunos datos de lo que yo he dado en llamar el triunfo moral de Israel. Mira, esto no es casualidad, esta tasa, es resultado de una política de prevención. Y según cifras que me baso en cifras del ejército israelí, ¿no? Uno puede elegir creerlas o no creer. Yo a una democracia tiendo a creer. Dice que realizó 6 millones de llamadas pregrabadas que le envió a la población palestina, envió 4 millones de mensajes de texto, hizo 20.000 llamadas telefónicas, lanzó 1,5 millones de panfletos desde el aire a los gazatíes para advertirles que se desplazaran de zonas que iban a atacar. Instaló 14 hospitales militares, digamos, lo que se dice hospitales de campo, permitió el ingreso, o envió también incluso, 51.500 camiones con alrededor de 700.000 toneladas de alimento, lo que supone 3.000 calorías diarias para cada hombre, mujer y niño palestino. Coordinó también, recordarás, una campaña con la ONU para vacunar contra la polio que alcanzó al 90% o al 100% de la población. El dato último que yo tenía 90, pero puede que haya crecido, ¿no? Y también, e increíblemente, sigue proveyendo agua y electricidad a la Franja de Gaza. Cuando hay que tener en cuenta que Franja de Gaza ya no está gobernada por Israel. En el 2005 Israel se fue, de manera que no tiene ninguna obligación de ningún tipo bajo la ley internacional o bajo la ley moral o bajo la lógica de una entidad hostil que la está atacando con misiles desde el día número 1, proveerla con todas estas consideraciones humanitarias. Y sin embargo lo hizo. Y permíteme citarte a John Spencer. John Spencer sirvió 25 años como soldado de infantería y 2 periodos en Irak, y es el titular de estudios sobre guerra urbana en el Instituto de Guerra Moderna de West Point, la academia militar más importante de Estados Unidos. En una columna que él escribió en Newsweek en marzo, dijo lo siguiente: en mi larga carrera estudiando y asesorando sobre guerra urbana para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, nunca he conocido una institución que tome tantas medidas para atender a la población civil del país enemigo, especialmente mientras combate simultáneamente en los mismos edificios. Él se refiere a un ejemplo que él da, que es que Israel va con médicos que hablan árabe
cuando está en Gaza, por si hay heridos árabes para tratarlos o demás. Continúa. De hecho, según mi análisis, Israel ha implementado más precauciones para prevenir daños a civiles que cualquier otra fuerza en la historia, superando con creces lo que exige el derecho internacional y más de lo que hizo Estados Unidos en sus guerras en Irak y Afganistán. Entonces, la verdad que es asombroso lo que hizo Israel, siempre hizo este tipo de política y sin embargo, a contrapelo de la evidencia, recibe las más descabelladas acusaciones de crímenes de guerra y demás. Es interesante marcar otro punto, si me permitís, Sebastián, que esta es una noticia actual absoluta. En estos momentos, la Corte Internacional de Justicia, que estaba ponderando si Israel es un Estado genocida, en una iniciativa liderada por Sudáfrica, que es un Estado aliado de Irán y de Hamas, y la Corte Penal Internacional, que emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Galant, es decir, el primer ministro de Israel y el ministro de Defensa de Israel, y que también había emitido órdenes de arresto contra tres líderes de Hamas que ya están muertos, que eran Sinwar, Haniyeh y Deif. Pero eso fue la excusa, ¿no? Para validar lo otro. Bueno, en ambos casos son musulmanes los que están persiguiendo a Israel. En la Corte de Justicia Internacional es un árabe libanés que fue político en el Líbano y que fue el representante del Líbano en las Naciones Unidas y que fue candidato a presidente en el Líbano o primer ministro. Eh, él es uno. Y el otro es un musulmán británico que se enriqueció defendiendo tiranos, que ahora tiene acusaciones de acoso sexual dentro de las propias filas. Y ayer mismo salió un editorial en el Wall Street Journal dedicado a este tema donde se preguntaba si toda la acusación contra Israel no fue parte de un intento personal de este señor Khan, que se llama Abdul Karim Khan, creo que era, hay que verificar el nombre ahora, donde buscaba distraer y congraciarse con los sectores progresistas del ámbito de la ley internacional con esta acusación por la interna que él tenía de acusación sexual. Aún si no fuese este el caso, aún si dejamos esto de lado, nos muestra qué tipo de personajes son los que están liderando estas acusaciones escandalosas contra Israel. Déjame que haga una pregunta y la conteste eh, eh, hipotéticamente, ¿no? Porque creo que es importante para la pregunta que después te quiero hacer. Que es, ojalá esto nunca ocurra, pero mm, cuando se discute, ¿no? ¿Cuál es el mayor riesgo de que haya otro holocausto? Ese riesgo viene de Irán teniendo armamentos nucleares, ¿no? La posibilidad de atacar nuclearmente a Israel, donde en un área muy, muy pequeña vive la mitad de la población judía del mundo. Entonces, como dije, ojalá esto nunca ocurra, pero para que esto nunca ocurra es importante hacer algo, ¿no? Y una de las cosas que hay que hacer es impedir que que Irán tenga, digamos, armamento nuclear. Sería incluso mejor que haya una transformación en Irán y se vuelva un gobierno democrático y pacifista, pero como mínimo que no tenga un programa nuclear. ¿Y por qué saco esto a colación? Lo traigo porque ahora que militarmente, todavía está la cuestión de los rehenes, pero militarmente eh, a- jamás ha sido derrotado. Obviamente Israel está ahora tratando de hacer lo mismo con Hezbollah, y no sé cuánto tiempo le tomará, pero está claro que Israel va a ir también eh, a, a intentar destruir el programa de armamento iraní, y que después de las elecciones en Estados Unidos, cualquiera sea el presidente electo, creo que va a tener menos oposición que la que tuvo hasta ahora para ello, y que además tiene el apoyo de Arabia Saudita para hacerlo, ¿sí? Entonces, me parece que mucha gente está acusando a Netanyahu de no tener un plan o de que su plan es continuar la guerra porque sí o para no ir preso. No quiero tomar posición política sobre las causas judiciales de Netanyahu, que no conozco, no quiero opinar sobre eso. Lo que quiero decir es que sí,
si yo miro objetivamente los desafíos que enfrenta Israel, yo creo que Netanyahu tiene un plan y que su plan es el de dejar a Israel en una situación, y no solo a Israel, sino a la región en una situación mucho más eh, pacífica y próspera, sacándose de encima a estas organizaciones terroristas y finalmente el mayor riesgo que enfrenta, que es el programa nuclear de Irán, ¿sí? ¿Qué opinas vos de esto? Bueno, creo que es la amenaza número uno. No solo es una amenaza a la seguridad de Israel, sino a la existencia de Israel. Ujú. Es una amenaza seria porque estamos hablando de posible potencial armamento nuclear en manos de un régimen teocrático, mesiánico, decidido a destruir Israel, carente quizás, de la racionalidad soviética en la época de la Guerra Fría, ¿no? Como un régimen ateo. Acá hay toda una creencia cósmica, religiosa, en que eso es algo que el Dios en que ellos creen pide hacer. Entonces, esto es un problema grave. Por otra parte, cuando Irán lanzó cientos de misiles balísticos contra Israel ya en dos ocasiones, demuestra que los vehículos para transportar ojivas nucleares ya los tiene bien desarrollados. Y según informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es el ente que tiene que monitorear estos temas, dijo que Irán ya está enriqueciendo uranio a más del 60%. Esto lo pone cerca del 90%, que es el índice militar, y muy por encima de lo que el acuerdo nuclear que Obama negoció con Biden como vicepresidente marcaba, que era menos del 4% permitido. Como la progresión no es aritmética, sino exponencial, esto significa que pasar del 4 al 60 puede ser difícil, pero del 60 al 90 es mucho más fácil y del 90 al 100 ya está, ¿no? Entonces, acá hay un problema grave. La realidad es que hoy Irán no se sabe si tiene o no tiene ya las bombas. Se estima, según los reportes públicos a los que uno accede, dicen que ya es inmediato, que casi podría, si quisiera, armar misiles con bombas nucleares, como que está muy, muy próximo a poder hacerlo. Yo quisiera imaginarme que el plan de Netanyahu que vos mencionás es destruir el programa nuclear. Creo que esta es la oportunidad que Irán le abrió la puerta ahora para hacerlo una buena vez. Creo que necesita de Estados Unidos por el tipo de armamento de penetración profundo en piedra, en montañas, ¿no? Que van para poder destruir ese programa nuclear. Y no sé si Biden y Harris se lo van a querer dar, tan cerca de las elecciones y tan obsesionados que están con la desescalada de ellos. Y además porque son apaciguadores. Pero la verdad que no lo sé. Pero está claro que este es un momento donde Israel podría aprovechar para o bien hacer caer al régimen y sobre todo después de que Hezbollah intentó atacar la residencia, atacó, perdón, de hecho, la residencia privada de Netanyahu, el primer ministro de Israel en Cesarea, que va más allá de Netanyahu. Es un ataque a la residencia privada del primer ministro de Israel. Esto habilita, a mi modo de ver, que ataquen los hogares de toda la cúpula ayatolá en Teherán. Ahora, si lo van a hacer o no lo van a hacer, no lo sé, están tardando mucho. Se nota que hay presión de la administración Biden y espero que Israel pueda tener un margen de maniobra para hacer lo que debe hacer, porque realmente los dos no pueden convivir en el Medio Oriente de esta manera. O No, sea, pero a ver, Israel no... a lo que apuntaba, yo por eso señalé después de las elecciones. Faltan 2 semanas, 3 semanas, sí, o sea. Ah, ok, perdón, se me No, pasó. no, por eso Perdón, dije perdón. después de las elecciones, que creo que con Trump que si gana Trump es mucho más probable, pero creo que aún Sí, si no gana Trump, si gana Kamala Harris, finalmente se va a imponer una lógica que es continuar con los pactos de Abraham, se va a terminar firmando algún tipo de acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, que además va a tener un correlato en un acuerdo armamentístico entre claro, Arabia Saudita y Estados Unidos, ¿sí? Y que ahí hay un eje que es, si Alemania sigue apoyando a Israel, o sea que es el país más importante en Europa dentro de la NATO, si Estados Unidos entiende que finalmente ese acuerdo en el Medio Oriente es el de los pactos de Abraham, entonces ahí vos tenés una coalición muy fuerte, que además trae a China, porque finalmente China se abastece de energía de Arabia Saudita, ¿sí? Entonces, no lo traerá como un aliado activo, pero por lo menos no va a ser disruptivo de esa claro. alianza.
Y me parece que ahí Irán está en problemas, ¿sí? Y que entonces es una carrera Sí, que se está acelerando, pero que a lo que yo iba es que puede ser que incluso que la sociedad, y eso sí es al margen, ¿no? Cuando yo hablo con amigos y gente en Israel, la sociedad está muy cansada, es una sociedad que vive en guerra desde, sí. desde hace 70 años, ¿no? Entonces es una sociedad que está exhausta y quiere ver el final, pero que a la vez parecería ser como que el plan es terminar con Hezbollah y luego terminar con el programa nuclear de Irán. Sí, sí, yo creo que tiene sentido esa estrategia y si vos analizas el origen de la guerra, controlaron Gaza, apaciguaron el norte ahí en Líbano y el siguiente destino debiera ser Irán, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que soy un poco escéptico en esto porque estoy viendo el tipo de presiones que Israel recibe, las declaraciones públicas de Biden y Harris, y bueno, sí, no sabemos quién va a ganar. Obviamente que si gana Trump el escenario es diferente. Si gana Harris, no sé qué pasa, pero bueno, digamos que la lógica indica lo que vos estás planteando, que probablemente Israel resuelva parte del problema. Bien. Bueno, Julián, como siempre, muy enriquecedor, un placer hablar con vos y quedamos en contacto, ¿sí? Lo mismo digo, siempre un gran gusto tener estos diálogos y a disposición, claro que sí, Sebastián.